El aroma de los lirios impregnaba el aire, adhiriéndose a cada respiración como un fantasma. Los dolientes susurraban entre ellos, sus voces apenas audibles por encima del sombrío murmullo de la música del órgano que resonaba en la funeraria. En el centro de la sala, el ataúd blanco yacía bajo una tenue luz, rodeado de velas parpadeantes y rostros bañados en lágrimas. Karen Harper permanecía inmóvil, con la mirada fija en el rostro inmóvil de su hija. Emily siempre había iluminado las habitaciones oscuras. Ahora, el silencio que dejaba tras de sí era insoportable. Una figura se acercó en silencio. Ryan Blake mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual, con las manos ligeramente temblorosas. Karen lo observaba con una mezcla de dolor y sospecha. Él se inclinó hacia ella y le susurró algo que solo ella pudo oír. Karen no parpadeó, no jadeó, no lloró. En cambio, se volvió lentamente hacia él, con el rostro inexpresivo, pero con los ojos penetrantes, con algo completamente diferente, algo más frío. Sin decir una palabra, se alejó del ataúd de su hija y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio atónito. Nadie sabía lo que él había dicho, pero Karen sí, y fuera lo que fuera, lo cambió todo. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque aquí revelamos las historias que otros no se atreven a contar. Únete a miles de personas que creen que la verdad debe ser escuchada. No te pierdas lo que viene a continuación. Está más cerca y es más oscuro de lo que crees. Emily Harper tenía 17 años, pero tenía el alma de alguien que le doblaba la edad. No era la más ruidosa, la más llamativa ni la más popular, pero cuando Emily entraba en una habitación, la gente se fijaba en ella. Quizás era su forma de escuchar con tanta atención cuando los demás hablaban, o su forma de reír, como si lo sintiera de verdad. Su sueño era convertirse en científica forense, una pasión que le surgió cuando veía documentales antiguos sobre crímenes con su madre, Karen. Era la hija que toda madre desearía tener. Inteligente, amable, responsable. Los fines de semana trabajaba en una librería local y después del colegio era voluntaria en un refugio de animales. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de pósters de planetas y láminas de anatomía, pegados junto a fotos divertidas de ella y su mejor amiga, Zoe Mitchell. Karen, madre soltera y enfermera en el hospital local, había criado a Emily sola desde que tenía 5 años. Su vínculo era inquebrantable, en parte madre e hija, en parte mejores amigas. Tenían rituales nocturnos, preparar chocolate caliente, ver maratones de series de misterio e intercambiar largas charlas que a menudo terminaban en abrazos llenos de lágrimas. Pero en las semanas previas a la muerte de Emily, Karen notó algunos cambios sutiles. Emily empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación, algo que nunca había hecho. Se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Su teléfono vibraba constantemente, y cada vez que Karen le preguntaba quién era, Emily sonreía, pero nunca respondía. Y luego estaba Ryan. Era el novio de Emily desde hacía casi un año. Educado, encantador. El tipo de joven que sabía cómo ganarse la aprobación de una madre. Pero Karen siempre había sentido que algo no encajaba, algo detrás de su sonrisa demasiado perfecta. Emily nunca hablaba mal de él, pero sus ojos sí lo hacían. Últimamente parecían cansados, como si ocultaran algo. Una noche, Karen encontró a Emily llorando en el patio trasero. Ella dijo que no era nada, solo el estrés de los exámenes. Karen la abrazó, pero en el fondo sabía que era algo más. Mucho más. Y entonces, una mañana, Emily se fue al colegio y nunca volvió. Nadie lo sabía aún, pero los últimos días de su vida estuvieron llenos de miedo. Y alguien sabía exactamente por qué. Durante la mayor parte de su vida, Emily Harper había sabido exactamente lo que quería. Soñaba con dejar atrás su pequeño pueblo y estudiar ciencias forenses en la UCLA.
Solía decirle a su madre: «Quiero dar voz a los muertos». Había algo poderoso en esa afirmación, una mezcla de ambición, justicia y empatía. Creía que todas las historias merecían ser contadas, incluso las que estaban enterradas bajo el silencio. Su plan era claro: terminar el instituto con honores, conseguir una beca y mudarse a California al final del verano. Ya había empezado a solicitar plaza en varios programas y había escrito sus ensayos a mano, con precisión y sentimiento. Estaba radiante, llena de determinación. Su habitación estaba llena de libros de texto, fichas y manuales sobre escenas del crimen. No solo estaba persiguiendo un sueño, lo estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Pero entonces empezaron a aparecer las primeras grietas. Empezó de forma sutil, una extraña tensión cuando Ryan estaba cerca. Emily se reía, pero no había luz en sus ojos. Le cogía de la mano, pero miraba por encima del hombro como si alguien la estuviera observando. Karen se dio cuenta de que había dejado de traerlo a casa con tanta frecuencia. Y cuando lo hacía, Emily se quedaba cerca de él, nerviosa, como si estuviera protegiéndolo de su mal humor. Ryan Blake siempre había parecido el novio ideal, respetuoso, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar con la compra o a elogiar la cocina de Karen. Pero a puerta cerrada era diferente, posesivo, exigente. Le enviaba mensajes a Emily sin parar, preguntándole dónde estaba, con quién estaba, cuándo volvería a casa. Si no le respondía lo suficientemente rápido, le inundaba la bandeja de entrada con acusaciones. Al principio, Emily intentó ocultarlo. Borraba los mensajes, sonreía a pesar de su ansiedad y restaba importancia a la preocupación con frases bien ensayadas como «es solo que es muy protector» o «es su forma de quererme». Zoe, la mejor amiga de Emily, no estaba convencida. Una vez, durante el almuerzo, se enfrentó a ella después de que Emily apareciera con un leve moratón cerca de la clavícula. Emily dijo que se había golpeado con un armario, pero Zoe se dio cuenta de que mentía. Discutieron. Zoe le rogó que lo dejara, pero Emily solo lloró y le prometió que tenía todo bajo control. Karen también empezaba a sospechar. Una noche, mientras Emily se duchaba, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Un mensaje iluminó la pantalla. «Si te vuelvo a ver con él, te lo juro por Dios». Eso fue todo lo que Karen vio, antes de que Emily le arrebatara el teléfono y se encerrara en su habitación. Esa misma semana, Emily le hizo a su madre una pregunta que parecía inofensiva hasta que dejó de serlo. «¿Crees que la gente puede cambiar si realmente quiere?», preguntó, removiendo distraídamente el chocolate caliente. Karen se detuvo y miró a su hija. «Creo que algunas personas fingen que quieren cambiar, pero las que realmente quieren no necesitan preguntarlo, simplemente cambian». Emily no respondió, solo asintió con la cabeza, con la mirada fija en algo lejano, como si la respuesta confirmara un miedo al que no estaba preparada para enfrentarse. Entonces llegaron las pesadillas. Emily empezó a despertarse en mitad de la noche gritando. Karen corría a su habitación y la encontraba empapada en sudor, temblando. Emily decía que solo eran sueños sobre el estrés del colegio, pero Karen no estaba convencida. A veces oía a su hija murmurar en sueños nombres, disculpas, susurros suplicantes. Aún así, Emily siguió adelante. Sonreía para las fotos, iba al trabajo, ayudaba a los vecinos. Pero era una máscara, y Karen lo sabía. Una madre siempre lo sabe. Una tarde lluviosa, Emily llegó a casa temprano. Estaba pálida y le temblaban las manos. No dijo nada, solo se metió en la cama y se tapó la cabeza con la manta. Karen se sentó a su lado y le acarició el pelo con suavidad. «Sea lo que sea», le susurró. «Puedes contármelo». Emily no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. A la mañana siguiente, Karen encontró una nota dentro del diario de Emily. No estaba dirigida a nadie,
Solo una línea, escrita con letra apresurada. Si me pasa algo, no será un accidente. A Karen se le heló la sangre. Intentó enfrentarse a Emily, pero la niña solo la abrazó con fuerza y le dijo: «Te quiero, mamá, pase lo que pase». Esa noche sería la última vez que Karen vería a su hija con vida. El miedo siempre había estado ahí. Y alguien, tal vez incluso la propia Emily, sabía exactamente cómo terminaría esta historia. Era miércoles, una mañana nublada en la que todo parecía un poco extraño. Emily Harper salió de casa a las 7:32 de la mañana con su sudadera habitual y la mochila colgada al hombro. Besó a su madre en la mejilla y le dijo: «No te olvides de darle de comer a Cooper», refiriéndose a su viejo Golden Retriever. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Karen lo recordaría más tarde. Esa fue la última vez que vio a su hija con vida. Emily nunca llegó al colegio. Al mediodía llamaron del colegio. Karen miró su teléfono, con una creciente inquietud en el estómago. Cuando llamó al número de Emily, saltó directamente el buzón de voz. Eso nunca había pasado antes. Emily siempre contestaba. Siempre. Karen intentó mantener la calma. Quizás su hija había faltado a clase, había perdido la noción del tiempo, cualquier cosa menos lo que le decía su instinto. A las 4 de la tarde, condujo hasta la librería donde Emily trabajaba los fines de semana. No la habían visto. Zoe tampoco había sabido nada de ella. ¿Y Ryan? Ryan afirmó que no había hablado con ella en todo el día, aunque sus ojos se movieron nerviosamente cuando lo dijo. A las 6:17 p.m., Karen presentó una denuncia por desaparición. Los agentes fueron educados, pero no parecían convencidos. «Los adolescentes se fugan todo el tiempo», dijo uno con un suspiro. «Probablemente volverá en un día o dos». Karen quería gritar. Esa noche, la lluvia caía sin cesar. Karen se sentó en la habitación de Emily, aferrándose a la almohada de su hija. El aroma aún permanecía: champú de lavanda, un rastro de chicle de canela. Hojeó fotos antiguas, releyó mensajes de texto, revivió cada momento que pudiera haber significado algo. Por la mañana, Emily seguía desaparecida. El jueves por la tarde, recibieron una llamada. Un corredor había encontrado algo en el bosque a las afueras de la ciudad. Era Emily. Estaba boca abajo, medio enterrada bajo hojas y ramas, con la sudadera empapada y un zapato perdido. Su teléfono no apareció por ninguna parte. El forense confirmaría más tarde que llevaba muerta al menos 24 horas. El pueblo contuvo la respiración. Emily Harper ya no solo había desaparecido, había muerto. La autopsia reveló hematomas alrededor del cuello y marcas de estrangulamiento. Tenía las uñas rotas. Se había defendido. Había tierra bajo las uñas y fibras en la sudadera que no coincidían con su ropa. Pero no había coincidencias de ADN ni huellas dactilares. Solo silencio. Zoe estaba inconsolable. Les dijo a los detectives que Emily le había confiado sus miedos días antes, que estaba asustada, que estaba intentando dejar a Ryan, pero no sabía cómo. Temía que él hiciera algo definitivo, según sus propias palabras. La detective Samantha Torres se hizo cargo del caso. Era metódica, directa y completamente indiferente a las intrigas políticas de un pueblo pequeño. Empezó por entrevistar a todo el mundo: amigos, compañeros de trabajo, profesores. Ryan fue detenido el viernes. No lloró, no hizo preguntas. Dijo: «Es terrible», y se quedó mirando a la pared durante el resto de la entrevista. Nadie había visto a Emily después de que saliera de su casa. Nadie excepto, tal vez, el señor Doyle. El anciano veterano que vivía 2 puertas más abajo dijo que había visto un sedán oscuro parado frente a la residencia de los Harper esa mañana. No vio al conductor, pero recordaba que la matrícula tenía una R y un 7. Ryan conducía un Mazda negro. Su matrícula terminaba en R7F. Aún así,
no era suficiente. Sin pruebas directas no hubo arrestos, ni cargos, solo dolor. El funeral de Emily estaba previsto para el domingo por la tarde. Todo el pueblo acudió en masa. Las flores inundaban cada rincón. Su foto enmarcada estaba cerca del altar, con una tímida sonrisa congelada en el tiempo. Karen estaba de pie al frente de la sala, aturdida. No había dormido en 3 días, no había comido en 2. Se quedó allí de pie, mirando la puerta, como si Emily fuera a entrar en cualquier momento. Y entonces apareció Ryan. Iba vestido de negro, llevaba un traje bien planchado, el pelo peinado y la cara bien afeitada. Pero estaba pálido, conmocionado. Pasó entre las filas de dolientes, pasó junto a Zoe, pasó junto al ataúd cerrado, y entonces, sin previo aviso, se detuvo frente a Karen. Se quedaron cara a cara. Se inclinó hacia ella y le susurró: «No quería hacerlo, es solo que ella me enfadó mucho». Karen no se movió, ni siquiera parpadeó. Karen no se movió, ni siquiera parpadeó. Él dio un paso atrás y, sin más, se alejó, desapareciendo entre la multitud. Nadie más lo oyó, pero Karen sí. El chico que decía amar a su hija acababa de confesarle su asesinato. Allí mismo, en el funeral. Pero en lugar de gritar, de derrumbarse o de llamar a la policía, Karen se dio la vuelta y salió de la sala. La detective Samantha Torres había visto muchas confesiones, pero nunca una susurrada en un funeral, pronunciada sin miedo ni remordimiento. Cuando Karen Harper entró en la comisaría a la mañana siguiente, con el rostro pálido pero sereno, y le contó a Samantha lo que había dicho Ryan, la detective se lo tomó en serio, pero legalmente no era una confesión, era un susurro. No estaba grabado, no había testigos. Aún así, Torres sabía que había algo más, y ahora tenía motivos para investigar más a fondo. Empezó por los registros telefónicos de Ryan. Lo que descubrió era inquietante. El día del asesinato de Emily, el teléfono de Ryan estuvo apagado durante casi 6 horas. Su coartada era que estaba en casa jugando a videojuegos. Pero no había mensajes, ni llamadas, ni se había abierto ninguna aplicación durante ese tiempo. No era una prueba, pero era una pista. Mientras tanto, Karen no se quedó esperando. Empezó a rebuscar en el portátil de Emily, en sus cuadernos, en cualquier cosa que pudiera ayudar. Fue entonces cuando encontró la carpeta oculta en el disco duro de Emily. Capturas de pantalla de mensajes de Ryan, algunos amenazantes, otros manipuladores, suplicándole que no lo dejara. Había uno en particular, fechado 2 días antes de la muerte de Emily. «Si no puedo tenerte, nadie te tendrá». Torres lo añadió al expediente del caso, pero los abogados defensores eran astutos y ella sabía lo que dirían. Drama adolescente. Palabras dichas en un momento de emoción, así que presionó más. Volvió a interrogar a Zoe, quien admitió que Emily había intentado romper con Ryan 2 veces, pero que él había aparecido llorando, a veces con regalos, a veces con amenazas. Una vez, Emily incluso dijo que creía que él la estaba siguiendo a casa. Luego estaba el señor Doyle, el vecino. Torres tomó su declaración y comprobó la matrícula parcial. El Mazda negro de Ryan coincidía. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera a 1,5 kilómetros de la casa de los Harper lo mostraban conduciendo esa misma mañana a las 7:41 a.m., pocos minutos después de que Emily se fuera al colegio. Cuando Torres lo llevó a declarar de nuevo, las respuestas de Ryan empezaron a cambiar. Esta vez dijo que había dado una vuelta para aclarar sus ideas. No supo decir dónde, solo por ahí. Aún no era suficiente. Karen, furiosa y desesperada, tomó una decisión. Se enfrentó a Ryan ella misma, esta vez en su trabajo. Llevaba un micrófono oculto que le había proporcionado Torres. Entró tranquila, controlada. «Dijiste algo en el funeral», le dijo.
y necesito entenderlo. Ryan se rió nerviosamente. No sé de qué estás hablando, pero el micrófono captó un desliz crucial. Estás tergiversando mis palabras, espetó. No dije que la maté. Dije que no quería hacerle daño. No era una confesión, pero se acercaba. Entonces llegó el primer avance. Llegaron los resultados forenses de la sudadera de Emily. Había fibras que no coincidían con su ropa, pero sí con la tela del interior de los asientos del coche de Ryan. Se emitió una orden de registro. Torres registró el coche de Ryan y encontró un pequeño pendiente de oro entre el asiento y la consola. Karen confirmó que era de Emily, un regalo de cumpleaños. Lo llevaba puesto la mañana en que desapareció, pero el caso no iba a resolverse tan fácilmente, porque al día siguiente se presentó una nueva testigo, una chica llamada Lila Jensen, compañera de clase de Emily. Afirmaba haber visto a Emily discutiendo con alguien 2 noches antes del asesinato, pero no estaba segura de que fuera Ryan. Se parecía a él, pero quizás más alto, y llevaba una gorra. Esto introdujo la duda. Y luego llegó la pista anónima, un mensaje de voz dejado en la comisaría. Están buscando al tipo equivocado. Emily tenía secretos. Pregúntenle a su amiga, no a la ruidosa, a la otra. La llamada era imposible de rastrear. Torres estaba de vuelta en el punto de partida. Entrevistó a más estudiantes. Investigó la presencia de Emily en Internet. Encontró una segunda cuenta en las redes sociales que no le había dicho a su madre, privada y con un seudónimo. Mostraba mensajes entre Emily y un chico llamado Lance, alguien mayor, de otra ciudad. Emily estaba saliendo con alguien más. Torres lo localizó. Lance Matthews, de 22 años, trabajaba en un taller mecánico en un condado vecino. Admitió que habían hablado por Internet y que se habían visto una vez en persona, pero afirmó que nunca habían ido más allá. Me gustaba, dijo, pero me dijo que tenía novio, uno loco. Me dijo que tenía miedo de que se enterara. Torres cotejó su coartada. Todo cuadraba, pero lo que no cuadraba era el comportamiento de Ryan. Bajo vigilancia, se le vio borrando archivos de su ordenador portátil. Compró un teléfono desechable. Incluso condujo hasta una zona boscosa a las afueras de la ciudad y se quedó allí durante horas, paseándose nervioso. Torres sabía que tenía suficiente para presionar, pero quizá no para arrestarlo. Fue entonces cuando Karen llevó el asunto más lejos. Filtró uno de los mensajes amenazantes de Ryan a un bloguero especializado en crímenes reales, alguien con más de 2 millones de seguidores. La publicación se hizo viral en cuestión de horas. La ciudad estalló de indignación. La gente comenzó a protestar frente al lugar de trabajo de Ryan. Lo suspendieron, lo acosaron, lo vigilaron y entonces se derrumbó. 2 días después entró en la comisaría con las manos temblorosas. «Quiero hablar», dijo. ¿Pero qué les dijo? No fue lo que nadie esperaba. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez has conocido a alguien como Emily, dedica un momento a darle a «me gusta» a este vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. A veces, alzar la voz puede ser el primer paso para salvar la vida de otra persona. Ryan Blake estaba sentado en la pequeña sala de interrogatorios, con las manos apretadas sobre el regazo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando un brillo enfermizo sobre su pálido rostro. La detective Samantha Torres se inclinó lentamente hacia adelante, con la mirada fija en él. «Quiero hablar», había dicho. Pero lo que vino a continuación no fue la confesión que ella esperaba. «Yo no maté a Emily», comenzó Ryan. «No como tú crees». Torres arqueó una ceja. «Explíquese». Él exhaló bruscamente. «Fui a verla esa mañana. Sí, esperé fuera de su casa. Solo quería hablar, no planeé lo que pasó». Torres permaneció en silencio, dejando que el peso del momento recayera sobre sus hombros. «Discutimos. Me dijo que había terminado, que esta vez era en serio, que no me quería
y que nunca me había querido. Yo la agarré del brazo, solo se detuvo temblando. Ella se soltó, se cayó, se golpeó la cabeza. No tenía que pasar. Dios, no quise. Torres entrecerró los ojos. ¿Y la dejaste allí? ¿En el bosque? Ryan negó con la cabeza. No. Entré en pánico. No sabía qué hacer. La metí en el coche. Conduje durante horas. No sé, pensé que quizá no estaba muerta, pero no se movía. Así que, sí, la dejé allí. La dejé allí y huí. Sonaba ensayado. A medias. Conveniente. Pero entonces, justo cuando Torres empezaba a cuestionar su historia, llamaron a la puerta. Entró otra agente y le susurró algo al oído con urgencia. Torres se levantó inmediatamente y salió de la habitación. Lo que acababa de entrar lo cambió todo. Karen Harper había vuelto a la habitación de Emily esa mañana. Mientras revisaba una caja con los proyectos escolares de su hija, encontró algo pegado con cinta adhesiva en la parte inferior de un cajón del escritorio. Una memoria USB. La etiqueta decía, «Si desaparezco». Torres la conectó en la comisaría. Había grabaciones secretas que Emily había hecho, conversaciones entre ella y Ryan. La última estaba fechada 3 días antes de su muerte. En ella se oye a Ryan gritar. Su voz es confusa, presa del pánico. ¿Crees que puedes dejarme así? Después de todo lo que he hecho por ti, no vas a ir a ninguna parte, Emily. No, sin mí. Su voz es temblorosa, pero firme. Esto no es amor, Ryan. Es control. Y yo he terminado. Se oyó un golpe fuerte, un grito ahogado y luego silencio. Ese fue el momento en que todo cambió. Torres regresó a la sala de interrogatorios y reprodujo el audio en voz alta. El rostro de Ryan se derrumbó. Había perdido toda la compostura que le quedaba. Se desplomó hacia adelante, sollozando entre sus manos. «No quise hacerlo», susurró de nuevo. Pero esta vez nadie le creyó. El fiscal presentó los cargos. Asesinato en segundo grado, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. El pueblo quedó conmocionado. Pero la conmoción no terminó ahí. Cuando la policía ejecutó otra orden de registro, esta vez para el ordenador portátil de Ryan, encontraron una carpeta oculta y encriptada con una contraseña. El equipo técnico la descifró. Dentro había docenas de vídeos, no solo de Emily, sino de otras chicas. Conversaciones, grabaciones desde su coche, incluso imágenes de lo que parecía ser una cámara oculta en una habitación que no era la suya. Torres se quedó paralizado. ¿Quiénes eran esas chicas? Durante la semana siguiente se presentaron 3 mujeres jóvenes. Todas habían salido con Ryan. Todas afirmaban que las había acosado y amenazado. Algunas habían solicitado órdenes de alejamiento que, misteriosamente, no habían servido de nada. Emily había intentado advertirles, pero nadie la había escuchado. Llamaron a Karen Harper para que identificara algunas de las fotos. Con manos temblorosas, señaló a una chica que Emily había mencionado antes. «Esa es María», dijo. Trabajaban juntas. Emily dijo que renunció de repente y nunca volvió. Localizaron a María. Estaba viva, pero aterrorizada. Confirmó que Ryan la había seguido a casa una noche. Cuando ella amenazó con denunciarlo, él le envió una foto de su hermano pequeño yendo al colegio. Al día siguiente se marchó de la ciudad. La verdad era insoportable. Emily no era solo víctima de un trágico accidente o de una relación fallida. Era una advertencia, una que podría haber salvado a otras personas si las personas adecuadas hubieran escuchado a tiempo. Cuando Ryan apareció en el tribunal por primera vez, la multitud fuera del juzgado era enorme. Había pancartas, velas y gritos pidiendo justicia. Karen estaba sentada en la primera fila con la mirada al frente y la mandíbula apretada. No se inmutó cuando lo trajeron. No apartó la mirada cuando leyeron los cargos. Cuando le preguntaron si quería hablar, se puso de pie. «Mi hija os lo dijo todo.
dijo. En sus mensajes, con su voz, con su silencio, intentó vivir. Vosotros no la dejasteis, pero ahora nunca más la ignorarán. La sala se quedó en silencio. A Ryan le denegaron la libertad bajo fianza, pero para Karen, ningún veredicto le daría paz. Todavía no. El juicio duró meses. Se analizó cada detalle de las últimas semanas de Emily Harper, se escudriñó y se puso al descubierto para que todo el mundo lo viera. La defensa intentó presentar a Ryan como un joven problemático que perdió el control. Hablaron de la presión, del desamor, de la juventud, pero nada de lo que dijeron pudo borrar las grabaciones, las fibras, los testigos, los patrones. El jurado no deliberó mucho tiempo. Ryan Blake fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 48 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estalló en susurros, y algunas personas incluso aplaudieron, pero el juez la silenció rápidamente. Karen Harper no lloró, no sonrió, simplemente asintió con la cabeza. Se había hecho justicia, pero Karen pronto aprendió que la justicia no es lo mismo que la paz. Los días que siguieron a la sentencia fueron tranquilos, demasiado tranquilos. La habitación de Emily permaneció intacta. Sus libros de texto seguían abiertos. Su sudadera favorita seguía colgada en la silla. Karen se sentaba allí a veces, sosteniendo el diario de su hija, susurrando historias como si Emily aún pudiera oírla. En la ciudad, el caso de Emily desencadenó algo más profundo. Las chicas comenzaron a hablar sobre exnovios abusivos, sobre amenazas que les habían dicho que ignoraran, sobre el miedo disfrazado de afecto. El departamento de policía implementó nuevos protocolos de formación. Se fundó un grupo de defensa local llamado Voice for Emily, la voz de Emily, para proporcionar apoyo legal y emocional a adolescentes en relaciones controladoras o abusivas. Karen se convirtió en su rostro reacio. Nunca quiso ser el centro de atención, pero conocía el peso del silencio. Asistió a reuniones del consejo escolar, habló en mítines, contó la historia de Emily en la televisión nacional. No la idealizó, contó la verdad fea, insoportable y necesaria. Un día, meses después del veredicto, Zoe se presentó en la puerta de Karen con una caja. «Es del casillero de Emily», dijo con voz entrecortada. Por fin lo vaciaron. Dentro había cuadernos, una barra de granola a medio comer, una foto gastada de Karen y Emily riendo en el patio trasero, y en el fondo una carta, doblada y sellada. Karen la abrió lentamente. «Mamá», comenzaba, «si alguna vez encuentras esto y yo no estoy allí, solo quiero que sepas que lo intenté. Intenté ser valiente, intenté marcharme, no quería morir con miedo. Te quiero, siempre, Emily». Karen apretó la carta contra su corazón y finalmente se permitió llorar. No por justicia, no por cerrar el capítulo, sino por la niña que una vez se metió en su cama durante una tormenta y le susurró, «No me dejes». «Nunca lo hice», le respondió ella en voz baja, «y nunca lo haré». «¿Qué habrías hecho tú si fuera tu hija? Si alguien te mirara a los ojos en su funeral y te susurrara una confesión, ¿te quedarías callado? ¿O harías exactamente lo que hizo Karen Harper? Esta historia no trata solo de justicia, trata de escuchar las voces que a menudo ignoramos. Los gritos silenciosos, las señales sutiles, las cosas que nos convencemos de que no son tan graves, hasta que es demasiado tarde. Emily intentó hablar, con sus palabras, con su miedo, con su silencio. Y ahora su historia puede hablar por otros. Si este caso te ha conmovido, solo te pedimos una cosa: compártelo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, un amigo, un padre, una hija. Nunca se sabe quién está viviendo esta misma pesadilla a puerta cerrada. Deja tus comentarios. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión? ¿Se podría haber hecho algo más? ¿Y
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Karen? Suscríbete a este canal para conocer más historias reales que deben ser escuchadas. Y activa las notificaciones, porque la próxima historia que contemos podría estar más cerca de lo que crees. Tu voz importa, usémosla.